Hace unas semanas ocurrió una catástrofe en el oeste de Asia, en el país de Líbano, ciudad Beirut. Para esta fecha, todos ya sabemos lo que pasó y las consecuencias que esta misma trajo. Más de 4.000 personas heridas y 140 fallecidas. Las cifras siguen en aumento. No es nuestra intención minimizar los daños y pérdidas. Sin embargo, como citaba George Santayana, aquellos que no recuerden el pasado están condenados a repetirlo. Por lo que vimos como obligación deber recordar el lastimoso accidente del camión cisterna en enero del presente año. La mañana del 23 de enero, un camión cisterna de gas de la empresa privada Transgas sufrió un accidente en la avenida Villa del Mar, en Villa El Salvador, distrito de Lima. El camión estaba transitando por dicha vía hasta llegar al cruce con la avenida Mariano Pastor Revilla, conocida como la Ruta C. Esta misma tenía un desnivel. Al intentar pasar por este, el camión impactó fuertemente con el desnivel, lo que ocasionó una rotura en una válvula que se encontraba en la parte inferior del camión. Debido a ello, el gas licuado del petróleo que contenía el camión empezó a fugarse del tanque en cuestión de minutos, expandiéndose así por unos 250 metros. El conductor del camión bajó e intentó reparar y cerrar la válvula sin éxito, por lo que empezó a gritar a las personas para que se alejen del lugar. Aproximadamente 10 minutos después de la expansión del gas por una cuadra, se produjo en este punto una deflagración causada por una pequeña chispa que fue avanzando hasta regresar al camión cisterna, que terminó calcinado, a excepción del tanque donde se transportaba el gas. Consecuencia de ello, una persona falleció instantáneamente y varios quedaron heridos, además de ocasionar diversos incendios por toda esa cuadra. Muchos de los heridos se encontraban muy cerca de la fuga de gas o durmiendo en sus casas, y el desconocimiento sobre cómo actuar ante situaciones de este tipo hizo que las personas no evacuaran hasta unos segundos antes de la deflagración, pero ya era demasiado tarde. Todo ello contribuyó a que finalmente haya gran cantidad de personas heridas y fallecidas. Esta es la historia que todos deberíamos conocer, pues encontramos varios artículos del suceso en internet y se transmitía distintas noticias sobre el hecho. Sin embargo, ¿qué ocurrió después? ¿Hubieron más daños? ¿O víctimas? Más de 15 unidades de bomberos se desplazaron hasta la zona del hecho. Los incendios consecuentes fueron clasificados por los bomberos como Código 3, es decir, fuera de control. Aproximadamente 50 personas heridas fueron trasladadas al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, que colapsó ante la cantidad de heridos, derivándolos finalmente a diversos hospitales de la capital. Con el pasar de las horas, 21 personas fallecieron, entre ellos menores de edad y un bebé no nacido. 30 viviendas quedaron afectadas y varios vehículos terminaron calcinados. Varias familias se quedaron sin hogar. La cantidad de fallecidos podría aumentar con el pasar de las horas, mientras que el director del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, Carlos León, declaró que la mayoría de los heridos presentaban entre el 70 y 80% del cuerpo quemado, es decir, que podían morir con el pasar del tiempo. Por otro lado, la municipalidad de Villa El Salvador clausuró el local de la empresa Transgas luego de ocurrido el hecho. El conductor del camión,
quien también sufrió quemaduras e inicialmente se le dio por fallecido, fue detenido en la comisaría de Villa El Salvador. Luego de la investigación, la fiscalía solicitó 9 meses de prisión preventiva para él, que finalmente fue infundado por el Poder Judicial dejándolo libre. Horas más tarde, mientras los bomberos seguían trabajando en la zona, se produjo una nueva fuga de gas muy cerca al lugar de los hechos. Afortunadamente, este incidente se solucionó rápido y no pasó a mayores. Un día después de la tragedia, la empresa Transgas emitió un comunicado lamentando el hecho e indicando que la unidad involucrada tenía autorizaciones y papeles en regla. Ocurrido el hecho, las reacciones no se hicieron esperar, tanto por parte de las autoridades, la población y hasta apoyo internacional. El presidente de la República, Martín Vizcarra, durante un viaje a Trujillo, expresó que era una tragedia y que hay que investigar las causas. Horas más tarde, visitó a los heridos que se encontraban en el Hospital Guillermo Almenara. Luego del hecho, las autoridades solicitaron a los ciudadanos el apoyo de donación de sangre, que finalmente rebasó las cantidades necesarias de donaciones. Además, diversas personas, instituciones y empresas se organizaron para apoyar con alimentos, víveres, ropa y productos de higiene a los damnificados. También, diversos veterinarios ayudaron a atender a mascotas afectadas. El alcalde de Lima, Jorge Muñoz Wells, llegó en la noche a la zona afectada, donde declaró que la cisterna no estaba en condiciones para transportar gas. Más tarde, en Twitter, envió condolencias a las familias de los fallecidos. El Ministerio de Vivienda instaló módulos de vivienda para los afectados. Ante los reclamos de los vecinos del mal estado de la vía y el desnivel peligroso existente, el INDECI se comprometió a nivelarla, además de evaluar las viviendas afectadas. El RENIEC instaló una carpa en la zona afectada para apoyar de manera gratuita en los trámites de DNI a los damnificados que perdieron sus documentos en la deflagración, además de proporcionarles el mismo totalmente gratis. Y, de parte del apoyo internacional, el Ministerio de Salud de Brasil envió 20.000 centímetros de piel humana para los heridos por la deflagración. El ministro de Salud de ese país, João Gabardo, declaró lo siguiente: los países tienen que ponerse a disposición para ayudar en tragedias como esta. Ayudar a nuestro vecino peruano no es solo un acto de solidaridad, sino también de empatía. El Hospital Galveston, en Estados Unidos, de Shriners International, a través de Shriners Peru Club, envió 30 metros cuadrados de tejido humano para el tratamiento de los heridos por la deflagración. Quizá la audiencia aún no entiende o se pregunte por qué retomar una noticia que ya sucedió hace meses, pero nosotros le respondemos: ¿por qué no? En tiempos donde ocurren desgracias y cada paso que damos como sociedad solo nos lleva a un infinito ciclo de repetir los mismos errores, es importante recordar los hechos del pasado, pues de ellos aprendemos. Quizá nos duelan o quizá nos cueste recordarlos, pero estos serán necesarios para la construcción de un futuro mejor en nuestra sociedad. Bueno, respecto a lo que nos menciona usted, señor Benítez, los incidentes como estos son muy trágicos y quizá muchas veces muy malamente manejados. Para ponerlos en contexto, les brindaré algunos datos más. El gas licuado o de petróleo, el GLP, es un combustible muy pesado y denso, que el aire y por lo tanto es muy difícil que se diluya en el medio ambiente. Por esta razón, al escaparse de un envase como podría ser un balón o un cilindro, la tendencia es a que se concentre en las partes bajas. Y rescato de lo que nos mencionan anteriormente, que la causa principal para que se generen estos casos es la falta de conciencia que muestran las personas muchas veces para con estos materiales, y sería grato el hecho de que este trabajo presentado sea un producto que brinde seguridad a base de la disciplina que maneja.